saludo muy especial para todo el mundo, para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Tenemos a Benny, mejor dicho, con toda la pinta. ¿Cómo Con va, la... Benny? Muy bueno. Ave María, es que estamos, espero, con todos los fierros. Está un poquito fuerte, o sea que, no, que a medida que la conversación avance, Bueno, yo empiece con algunos yo le voy afueros. entrando al cafecito mientras tanto. Bueno, ¿Cómo va, Benny? ¿Cómo va todo? durante toda la conversación y yo empezaré a hacer danzas árabes o algún tipo de cosa más histriónica. Ok, ok. Bueno, pues para entrar un poco, para empezar a entrar en la materia, esta semana estuve viendo pues las noticias, las cosas que están pasando en el mundo, en Colombia en particular se viene un poco ya el tema de las elecciones, incluso aquí en Canadá donde estamos nosotros dos, ya se habla también de qué va a pasar este año, si el primer ministro, si vamos a tener elecciones otra vez para primer ministro o no. En el mundo vimos lo que pasó en Estados Unidos, en Alemania hubo cambio también de poder. Bueno, en general, en todo el mundo estamos escuchando el debate político, la evolución de la política mundial. Entonces, bueno, ese será el tema de hoy para nuestro debate. También aclarar a los admiradores pues de Alejo que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, pero Hoy pues no esperamos contamos con que él. hoy no contamos con él, esperamos que en el próximo debate sí esté con nosotros. También para las personas que me preguntaron, la última semana no hubo debate, pero esta semana sí estamos de regreso con el debate. Entonces, para que arranquemos el tema, Benny, una discusión que ha habido muy, digamos, para arrancar un poco con la política colombiana, se ha debatido mucho en Colombia sobre si el centro existe, no existe, nadie se quiere definir como de izquierda, nadie se quiere definir como de derecha, todos quieren aparecer como de centro, equilibrados, como que no quieren comprometerse pues con ningún extremo como lo llaman algunos. En tu opinión, ¿el centro existe, no existe y si existe, qué es? Bueno, cuando uno va a hablar de estas cosas, pues sin tener ningún PhD, pues somos ciudadanos simples. Entonces, yo durante toda esta conversación voy a mantener la posición del ciudadano liso y llano. O sea, la persona que no tiene mucha injerencia realmente. O sea, yo lo único que puedo hacer es votar y pelear con la gente. No es mucho lo que puedo hacer. Bueno, votar ya es gran cosa, ¿cierto? Pues yo no sé, por centro entendamos ¿qué? Con una izquierda democrática. ¿O qué entendés vos por centro? En mi opinión, el centro como tal, yo no diría que no existe, pero no es tampoco lo que la gente suele definir, digamos. Para mí, digamos, desde un punto de vista más teórico, pues, y obviamente con la salvedad de que aquí ninguno es PhD en ninguna de estas Las materias, ciencias ¿sí? políticas. Aquí no somos de ciencias políticas ni nada por el estilo, pero digamos, dentro de lo que uno entiende, uh, históricamente izquierda y derecha, todo esto viene pues de la Revolución Francesa y de donde se sentaban pues los representantes de los que estaban a favor de la monarquía y los que estaban en contra, y a partir de ahí empiezan a definirse izquierdas y derechas. Desde el punto de vista, digamos, hay unas diferencias desde el punto de vista social, hay unas diferencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Pienso que sí hay posiciones, en general hay posiciones de izquierda y de derecha, pero no creo que alguien se pueda definir completamente de izquierda o completamente
de derecha, porque es muy posible que tengamos, yo puedo estar de acuerdo en una economía, por ejemplo, más social, ¿sí? Puedo estar de acuerdo con un Estado benefactor, donde el Estado ayuda, apoya a las personas, etcétera, donde la educación sea pública, donde la salud sea pública. Yo puedo estar de acuerdo con eso, y al mismo tiempo estar en contra de otro tipo de políticas que puedan ser consideradas más, que puedan ser consideradas también de izquierda, ¿sí? Y pues no solamente yo, sino todo el mundo. En mi opinión, todos quieren posar de centro, digamos, todos los candidatos, todas las personas que están metidas en la política quieren posar de centro simplemente para no comprometerse. Parece que es una posición, simplemente una posición facilista para no comprometerse. Entonces nunca dicen ni el más derecho de los derechos, es decir, digamos, si hablamos de la política colombiana, Uribe, que sería pues como la cabeza, lo que uno reconocería como la cabeza de la derecha colombiana, no se define como de derecha, se define de centro, y su partido se llama Centro Democrático, que pues eso sí es una contradicción en sí mismo. O sea, a todo el mundo le da pena decir que es muy de izquierda o muy de derecha, a pesar de que Exacto. Incluso si escuchás a los que representan, por ejemplo, lo que uno pensaría que sería la izquierda en Colombia, que la recién desmovilizada FARC, que ahora es el partido de los comunes, ellos mismos no dicen que son de izquierda, ¿sí? Entonces todos posan de moderados, y entonces ese cuento del centro es para mí es más una invención, una falta. El problema Exacto, exacto. Entonces no son ni chicha ni limonada, ni son agua, ni son pescado. Entonces eso me parece que sí es lo que sucede con el centro. Entonces ahora yo te haría otra pregunta. Si ya que hablamos del centro, entonces ¿te parece que existen los extremos? La historia ha mostrado extremos muy garrafales de ambos lados. O sea, a mí el cuento de la izquierda y la derecha me parece que es una trampa muy delicada, porque cuando vos te alineas como de derecha o de izquierda, te estás como matriculando en un grupo, deja de ser importante el beneficio social, que es a lo que deberíamos propender todos, sin importar. ¿Qué me importa que la persona sea negra o blanca, homosexual o lo que sea? Lo que me importa es que todos tengamos beneficios, oportunidades, ¿verdad? O sea, no importa que la persona se declare de centro o de derecha, eso es lo de menos. Desde que todos tengamos beneficios, cada cual que se imagine lo que quiera en su cabeza. Pero un videito en Facebook hace poco que te quiero mostrar, no sé si de pronto vos lo viste, era un videito de unos 3 minutos que yo hice, te voy a mostrar como el resumencito. Yo veía por qué era tan tramposo considerarse de izquierda o de derecha. O sea, matricularse en cosas tontas. Digamos, por ejemplo, yo soy hincha nacional, sí, y podemos pelear si vos sos del Cali o del América o del Medellín, ¿cierto? Pero yo en el fondo sé que es una tontería. O sea, ser hincha de Nacional es una tontería. O ser hincha de la América. Pues yo que soy hincha de la América, sí estoy de acuerdo con vos en eso, sí. No, o sea, Ser cuando uno hincha del está... Nacional. No vamos a negar que cuando el equipo de uno está en la final de Copa Libertadores, es más emocionante que esté Nacional o a que esté América. No, pero sí es más emocionante que esté el América. Por eso, es más emocionante que esté el equipo de uno. Porque hay una tontería, y uno ha ido a partidos, entonces toda esa historia personal lo lleva a uno a afiliarse a un imaginario tonto, que es soy hincha nacional, y entonces provoca emoción, y en el fondo pues es como los jugadores son gente de la tierra, los hinchas son gente que uno comparte la misma idea, las mismas ganas del equipo. Entonces esa tontería, si ganamos nos hace alegrar mucho y si perdemos nos hace entristecer mucho. Pero en el fondo sabemos que yo podía haber sido hincha de Medellín. O sea, si mis tíos no me hubieran involucrado con Nacional, sino que hubiera sido el Medellín el que me hubiera involucrado, o si mi papá no me lleva a ese partido, sino que me lleva a 2, 3, 4, 5, donde el otro equipo haga grande, yo sería hincha del Medellín. O sea,
no es para admitirlo pues en público, aprovecho que estamos vos y yo solos ahora para decirlo, pero realmente ser hincha de un equipo es una tontería. O sea, uno se matriculó y ya que estoy matriculado, defendamos los colores y esa historia me va generando una emoción y tal, ¿cierto? Pero en política no es así. O sea, no debería ser así. Yo no debería alegrarme porque gane el que yo voté o no. Yo debería alegrarme si está ahí, sea que yo vote por él o no, lo haga tan bien que si yo no voté por él, me calle la boca. Yo no debería alegrarme porque ojalá haga bastantes estupideces para yo decir, vio, imbéciles los que votaron por él. Yo como si era inteligente, yo no voté por él. Eso no me beneficia a mí ni beneficia al país donde uno vota. Pues. Entonces te voy a mostrar las grafiquitas que hice por qué es tan tramposo ser de izquierda o de derecha. Mira, Dale. a ver si se alcanza a ver ahí. Ahí se alcanza a ver, ¿sí o qué? Sí, sí se ve. Mira, yo decía, esto es derecha, extrema derecha. Una minoría, digamos que partí la población en 25%, 25, 25 y 25. Este 25%, que yo creo que es mucho menor, sería el 3%, controla todo en una extrema derecha funcionando perfecto. ¿Cierto? O sea, son los medios de la producción, los medios, la plata, los negocios, los privilegios, todos los tienen ellos. De ahí para allá, el segundo renglón es bastante pequeño, el tercero un poco más y el cuarto es la población que no aporta gran cosa, que se lo exprimen desde todas partes y listo. ¿Sí? En una extrema izquierda, como la que estamos en la Unión Soviética, es lo mismo, o en Cuba. Son los jefes del partido, tienen un gran privilegio y el pueblo es el que chupa, ¿cierto? Entonces, para mí, si nos gobierna la extrema derecha o la extrema izquierda, nosotros como pueblo estamos llevados en las dos opciones. La opción del sería aquellos países que han logrado tener menos desigualdad, que esté el que esté ahí, el país funciona, que la derecha haga cambios, pero cuando la izquierda llegue los mantenga, o que haga cambios, pero cuando la derecha llegue los mantenga y el beneficiado sea el grueso de la población. Y en esos países que cuando hice el video todo el mundo me preguntó, ¿y cuáles son los países? Pues yo creo que todos sabemos cuáles serían. Digamos, si te metes a cualquier estadística del mundo, los primeros 10 o 15 países en beneficio, en riqueza, en poca desigualdad, cada cual tendrá en su cabeza cuáles son esos países, tienen esto, un grupo que son los que gobiernan, pero que dependen del segundo grupo, o sea, una gran clase media que tiene buenos recursos, pero y que ejerce presión sobre las leyes. El problema de estas dos otras opciones es que la segunda y el tercer renglón no pesan nada. Hacen lo que quieren y deshacen. Hacen las leyes a su beneficio, todo a su beneficio y no hay quien haga nada. Entonces, por eso a mí me parece que lo ideal sería tratar de llegar al gráfico de la mitad. Ese gráfico muy pocos países en el mundo pueden tenerlo. Pero fíjate que con respecto a lo que estás diciendo, pues yo aquí estoy tomando nota de lo que estás hablando y a medida que vas hablando vas tocando diferentes cosas en las que de alguna forma difiero o no difiero o que, digamos, en otras cosas estoy de acuerdo y en otras, pues digamos que tengo matices, ¿sí? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que habría que ver cuando se define izquierda y derecha, desde el punto de vista político, eso está definido, ¿sí? Hay una definición de qué tipo de políticas son de izquierda y qué tipo de políticas son de derecha, ¿sí? Digamos, eso no, si uno prima la intervención del Estado sobre la libertad que da el Estado, es decir, el Estado que toma distancia, esa intervención del Estado en el espectro te va a dar si es más izquierda o más derecha, ¿sí? Si el Estado es benefactor y qué tanto el Estado da y qué tanto el Estado no da, eso también te va a decir si es izquierda o es derecha, ¿sí? Desde el punto de vista de las libertades individuales, eso también te va a dar un poco, te va a ubicar un poco en el espectro entre izquierda y derecha, en términos de libertad de prensa, libertad de expresión, todo ese tipo de libertades individuales, eso también va a marcar una diferencia desde el punto de vista del Estado
policial, es decir, qué tanto control tiene el Estado sobre la gente, eso también te va a marcar izquierda y derecha. Entonces, digamos que esas cosas están definidas. Ahora, si hablamos sobre eso, yo personalmente, en la mayoría de las cosas, me ubico más en la izquierda que en la derecha, pero haciendo ciertas salvedades. Y aquí es donde viene el peligro de cuando uno empieza a ubicarse, ¿sí? Digamos, yo no le tengo miedo a eso, Eso ya está ¿sí? bueno. Eso ya está bueno, gordo. Cuando uno dice salvedades, ya no me estoy afiliando, ya estoy pensando por mí mismo, decir, en esto estoy de acuerdo, en esto. Bueno, dale. Entonces voy a seguir con voy a seguir un poco con voy a seguir utilizando el símil que hiciste ahora del fútbol, ¿sí? Cuando uno es hincha. Y entonces ahí entramos a la política de hooligan, ¿sí? Y es defender un color simplemente por el matar. color, ¿sí? Defender un partido político por el color. Yo en particular estoy de acuerdo con los partidos políticos, es decir, me parece que en política debe haber unas posiciones y unas posiciones de grupo, y para eso son los partidos, para que haya la posición de grupo, para que el ciudadano pueda identificarse con uno u otro paquete de políticas, ¿sí? Y eso hace que la persona que sea elegida para gobernar represente esos valores y esas políticas. Y así se distancia uno del caudillismo en el que la gente simplemente no sabe qué es lo que la persona está implementando como política, pero apoya al candidato simplemente porque le cae bien, ¿sí? Simplemente porque es de un color, volviendo al Usa unas caso. medias, porque usa unas medias muy atractivas. Exacto. Entonces, en el caso colombiano, ¿sí? La gente vota por uno u otro candidato porque le cae bien, pero muchas veces ni siquiera saben qué es realmente lo que representan, ¿sí? Entonces uno ve, por ejemplo, en el caso del uribismo, gente que le gusta a Uribe por lo que él representa, por su carisma, por su forma de ser y tal, y la forma de hablar, pero no le gusta el partido. Entonces eso no tiene sentido. ¿Cómo te gusta el personaje pero no te gusta el partido? Entonces no podrías estar de acuerdo con esas políticas. Entonces no hay unas políticas bien definidas. Entonces eso viene a lo que yo comentaba ahorita sobre la política la política de hooligan, de defender la política simplemente porque yo soy uribista o soy petrista o soy fajardista, pero porque sí. Exacto, simplemente porque sí, ¿sí? Y cuando uno le pregunta a las personas, bueno, pero ¿cuál es la política, por ejemplo, de Petro que a usted le llama la atención? No sé, pero es que es tipo un berraco. Bueno, Claro, no, pero ¿cuál es la política de Uribe que a usted le llama la atención? Yo no sé, pues que el tipo le dio duro a la guerrilla. Bueno, sí, pero no, es que eso no y es todo. termina uno, cuando entra en ese corredor, termina uno defendiendo todo lo que el que uno diga, así sean brutalidades, y atacando Exacto. todo lo que el opositor haga o diga, así sea cosas brillantes, pero por el solo hecho de que ya me mate, ya... Simplemente porque nos identificamos con un grupo, que es lo que sucede cuando te vuelves hincha de un equipo, ¿sí? Entonces, utilizando el símil del fútbol, a uno debería gustarle el buen fútbol y no el equipo. Entonces, por ejemplo, A mí si me uno pasa supiera de fútbol, ya ciertos años, pero en un mundial de fútbol ya empiezo a irme por el que me gusta como juega. exacto, y así debería funcionar la política. Es decir, si No, y me tuviéramos pasa... suficiente, y eso me lleva a uno de los puntos también que quería mencionar, y es la educación política. Es decir, ¿qué tan educados? Y ahorita te voy a tirar esa pregunta, pero digamos, me voy a adelantar yo en mi opinión al respecto y después quisiera saber vos qué opinas al respecto. Y es, ¿qué tanta educación política tenemos? Entonces, cuando la gente entra en el debate de la izquierda, la derecha y el centro, la gente no sabe qué son políticas de izquierda o de derecha. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, que yo le he preguntado a amigos, pues, muy defensores, por ejemplo, de Uribe, ¿sí? Que uno diría, no, pues el tipo es de derechas, ¿sí? O gusta de las políticas de derecha. Entonces yo le digo, bueno, ¿usted Para qué el que no lo prefiere? conozca, por si hay alguien de otro país, pues es un político muy importante en Colombia que Exacto. tuvo el poder 2 mandatos y que ha seguido poniendo presidentes a Digamos, casi 4. varios mandatos más. O sea, en Colombia es un personaje muy importante. Sí, claro.
Yo creo que es a la política colombiana un poco lo que es Trump en este momento a la política norteamericana, un poco, Sí, pues tiene con mucha sus similitud. matices, pero Sí, sí, digamos que representa diferentes, pero mucha similitud. ese fervor en algunas personas. Pero entonces uno pregunta, yo le digo, bueno, listo, pero entonces ¿usted qué cree que es mejor para el país? Que apoyemos a las grandes empresas para que las grandes empresas mejoren sus ingresos, aumenten el empleo y que más gente pueda tener acceso al empleo y a través de ese mayor acceso al empleo se mejore la economía del país? ¿O usted cree que el gobierno debería apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que es donde está la mayoría del empleo, ¿sí? A través de impuesto a las más grandes, ¿sí? O a través del impuesto a los grandes capitales, apoyar estas pequeñas y medianas para que se desarrollen y generen empleo y a través de ahí crezca la economía? Las dos discusiones me parece que son válidas. Digamos, uno puede tener una discusión seria sobre esos dos, digamos, esas dos formas de pensar. Y entonces alguien me dice, no, pues, entonces la respuesta de esa persona en particular fue, no, pues que el gobierno apoya a las pequeñas y medianas empresas. Yo le digo, bueno, pero entonces, pero eso no es una política de derecha. Eso no es lo que defiende su candidato. Su candidato defiende una cosa y defiende la otra política. Entonces, ¿usted por qué apoya a ese candidato? Claro, Entonces uno dice, eso es una falta de cultura precisamente en política, ¿sí? claro. Entonces la gente no sabe realmente qué es una cosa y qué es otra. Nunca debaten, los debates nunca o casi nunca se dan sobre las propuestas, sino sobre los candidatos, lo que dijo, lo que el otro y la ¿Sabes? declaración Yo creo que sería y es muy el sano. chisme. Entonces, ¿Sabes? ¿vos qué pensás sobre nuestra cultura política? Yo creo que sería muy sano, gordo, que uno camine por el corredor de su casa cuando la casa está sola y hable en voz alta dándose conferencia a uno mismo. Voy a votar por alguien o voy a inclinarme por alguien, sea del país que sea, no importa. Y no tengo que pelear ni discutir con nadie ni en la cena familiar de un cumpleaños, nada. Conmigo mismo solito en el corredor de mi casa, ojalá en voz alta, porque en voz alta las ideas se conectan mejor que con... Y voy a empezar a ver qué tan coherente es mi pensamiento, porque no puedo ponerme ni a favor ni en contra de ningún político, porque esa gente haciendo su juego y está muy bien. El que lo esté haciendo por el beneficio popular y tal, me parece maravilloso. Muchos lo harán por otros motivos. No importa, el asunto es que yo creo que el debate debería ser de uno con uno mismo. No tratar de ganarle el debate a nadie, ni de convencer a nadie, ni nada. Capaz yo de cambiar de punto de vista y cambiar de opinión en caso tal de que mis propios discernimientos me lleven allá. Ejemplo, la novia que vos te conseguías cuando tenías 17 años, la buscabas por ciertas razones. Si uno hace... No vamos a entrar pues Hoy, aquí en el detalle, ¿no? sí, sí, sí. No, vamos, no te voy a obligar a decirte cuáles eran las novias ni cuáles los detalles, pero uno, en cada etapa de su vida, uno está buscando en el sexo opuesto unas ciertas cualidades que lo enamoran, ¿cierto? En que lo deslumbran o lo alumbran. Pero resulta que cuando vos tenías 17 años, esas cualidades eran estas y te llevaron a estas y estas relaciones. Cuando ya tenés 28, mirás al de 17 y decís, qué tonto era yo cuando tenía 17. Yo estaba nubilado por las dos puntos, dos puntos. Ahora, en cambio, me gustan las mujeres que... Ta, 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 ta. Pero cuando ya tenés 32, ya ves al de 28 como alguien muy infantil. Ya decís, qué tonto era yo cuando tenía 28. A deslumbrar por tal o cual cualidad. Ahora las cualidades que me gustan en las mujeres son esta, esta y esta. Terminas a los 50 y tantos, 60 y tantos, pensando de una manera muy diferente al de 17, pero teniéndole cariño y en por qué ese de 17 pensaba lo que pensaba y vivía lo que vivía, ¿cierto? O sea, yo a mi novia de los 17 años le tengo un cariño impresionante, pero estoy seguro que si los dos estuviéramos solteros hoy y nos viéramos en Tinder,
no nos daríamos un me gusta ni ella a mí ni yo a ella. Pero el cariño y el aprendizaje sí nos hace tener un gran cariño el uno por el otro. Entonces yo creo que sea así mismo así en cada votación. Si yo me identifico con yo soy de izquierda o soy de derecha para toda la vida, no vas a aprender gran cosa. Sí, hombre, yo hace 4 años, yo votaba de esta manera. Hoy ya hay cosas que ya no me parecen, pero hay otras que no veía que sí me parecen muy importantes. Entonces yo puedo votar por el que quiera, incluso el voto es secreto. Ni que justificárselo a nadie, ni explicárselo a nadie. Yo debería votar. O sea, yo creo que la responsabilidad del individuo inclusive no está por votar por un candidato o un derechas o una izquierda. Yo creo que la responsabilidad de uno como ciudadano raso está por defender la separación de poderes. O sea, toda esta discusión viene del hecho de que durante milenios el que mandaba era el más bruto, el que más duro pegaba. Más duro, por lo tanto es el rey. Entonces los reyes de la antigüedad terminan poniendo a los sacerdotes que ellos a su gusto escogen para que justifiquen un discurso que Dios, los dioses, lo ponen a él como representante, ¿cierto? Él es el faraón o él es el que se comunica con Dios en la tabla en el tabernáculo del templo, lo que sea, pero los sacerdotes terminan justificando que este es el monarca. Entonces yo soy el monarca porque es que yo soy el elegido, yo linaje, Dios me escogió, me bendijo, me ungió con aceite sagrado. El caso es que corríamos, el pueblo, el peligro de, si el tipo es un gran rey, nos va fenómeno. Pero si el tipo es un boludo, nos jodemos. Y de vez en cuando, de cuando en cuando, dábamos con un rey fenomenal. ¡Ah! Esos 12 años del reinado de son geniales, porque el tipo realmente tenía una cabeza bien puesta, hacía políticas para el beneficio común y empieza a hacer cosas tremendas, ¿cierto? Pero resulta ser otro pendejo igual que las 8 generaciones anteriores. Entonces, la gracia de la democracia es que nos garantiza un cambio de poder, que no se eternice en el poder un tipo, cree el gran caudillo, el gran jefe y el gran mesías, sino que la alternancia en el poder nos da la posibilidad de que no nos va a traer a su hijo, a su nieto y eso que nos siga jorobando este cliente. Por lo menos hay una esperanza. Bueno, pero entonces yo ahí, bueno, yo voy a entrar un poco en lo que, bueno, quisiera hacer algunas acotaciones ahí. Primero, habría que definir cuál es el sentido de la política, es decir, cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del gobernante? ¿Qué es lo que estamos esperando de un gobernante? ¿Qué esperamos del Estado? ¿Sí? El Estado, entiendas, Estado como todos nosotros, todos conformamos el Estado. ¿Y qué esperamos del gobierno? Que es el que gobierna a todo ese Estado. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que defendemos? ¿Qué es lo que va a pasar? Claro. Entonces me parece que ahí es donde empieza a haber diferencias, porque entonces hay quien va a decir, no, a mí me gusta fulano de tal porque es muy buen gerente, ¿sí? Peligrosísimo. Es muy buen gerente. Muchos países el tipo es muy bueno para hacer plata. Entonces uno dice, bueno, es que el objetivo de un país no es el mismo objetivo de una empresa, en mi opinión. Entonces aquí entramos en la cuestión de los valores, ¿sí? Alguien podrá decir que sí, alguien podrá decir, no, para mí un Estado tiene que dar es plata. Y si el Estado da plata, su gente se va a beneficiar a partir de la plata que genera ese Estado. Yo estoy en contra de esa visión. No, ¿sí? claro, porque es que una empresa puede contratar y no contratar, un Estado no. Para mí el objetivo. El Estado tiene huérfanos, viudas, jubilados, ¿esa gente qué? ¿Cómo la despedimos? Por supuesto. Y hacemos cargo de ella de alguna manera. Entonces, el objetivo de una empresa privada es hacer plata, pero el objetivo de un Estado no es hacer plata. No todos los ciudadanos de un Estado con mucha plata viven bien. Entonces,
para mí hay otras prioridades más allá simplemente que de ser rico y tener grandes carreteras y gran infraestructura, etcétera, etcétera. Me parece que hay unos valores el Estado debe defender unos valores que estén por encima de eso. Obviamente que la plata es importante. Obviamente que es importante que tengamos una economía sólida y que progresemos desde el punto de vista económico, pero me parece que hay valores como, por ejemplo, la salud, la educación, el respeto por los mayores. Me parece que ese tipo de valores no se pueden perder con la excusa del progreso, ¿sí? No podemos permitir que gente se muera de hambre porque es que estamos progresando, ¿sí? Entonces llegó el progreso y vamos a hacer aquí la represa y todo el mundo, y en Colombia pues se ve en Hidroituango esa situación. Y alrededor del mundo están los debates acerca del fracking, por ejemplo, de las consecuencias del fracking. Bueno, esto va a dejar plata, pero a expensas de qué, ¿sí? Y así hay una cantidad de debates alrededor de esos principios. Entonces me parece que lo que yo esperaría del gobierno es que defienda que defienda ciertos valores y que defienda a sus gobernados, ¿sí? Que defienda a sus ciudadanos, que propenda por la felicidad de sus ciudadanos, felicidad dada en empleo, en estabilidad, paz, educación, salud, etcétera, ¿sí? Y me parece que es hacia donde debe ir el Estado, más allá que pensar en que nos vamos a volver ricos a toda costa, ¿sí? Que me parece que es un sofisma. Pues ve, no hemos hablado todavía ni de Marx, ni de Hayek, Friedman, ni de Keynes. Sí. O sea, apenas está empezando. Pero si querés le entramos. Sí, sí, por supuesto. No, porque cada que hago este tipo de conversatorios que vos me invitás, y te agradezco mucho que me invites a este tipo de conversaciones, ¿sabes a quién se las dirijo? Al Beni de 16 años. O sea, yo quisiera que en algún mundo Stranger Things, que yo era cuando tenía 16 años, pueda ver este video en YouTube. No quiero decir... En uno de los multiuniversos de los que hablamos en el pasado. O sea, yo cuando hablo me estoy hablando al mí mismo que yo he sido antes. Y espero que a alguien le sirva. O sea, la persona que yo fui antes estaba muy interesada en muchos temas y la que soy hoy sigue interesada en muchísimos temas. Pero cuando hay estas oportunidades de hablar y de poder disentir y debatir y profundizar en cosas, me gusta mucho porque estoy muy en contra de esa frase tan latinoamericana de fútbol, política y religión no se habla. No, hay espacios donde no. Pero hay que hablarlo. Les aconsejo mucho mencionar a Hayek, a Friedman y a Keynes en velorios, porque me parece que no es el momento. Pero sí hay momentos donde me parece que sí hay que preguntarlos. Y mientras más se demore la discusión en caer en yo soy de este, que más me gusta la discusión. Ojalá se dilate por siempre ese apasionamiento. Porque podemos entender, ok, todos los países tienen problemas, ¿cierto? Aún los países que yo mencionaba que tienen una pirámide invertida, que el segundo renglón es fuerte, aún hablas con un canadiense, un noruego, un finlandés, y no están contentos ni conformes con lo que está pasando en sus países. Uno de latinoamericano, uno dice, pero ¿de qué te quejas? Esto es una maravilla cuando uno viene aquí. Pero los canadienses, cuando política y de economía seria, tienen 1000 quejas. Y con toda razón, porque no son países perfectos tampoco. Pero yo digo, un país como Colombia, que el Arauca es un departamento pobre, o pues, el Cerrejón o las partes petroleras. Yopal es pobre. O sea, algo se está haciendo para que Yopal sea pobre. Entonces ahí es cuando yo digo que hay ciertos cambios que deberían hacerse, no solo cosméticos. Quiero una revolución tipo Fidel Castro, que entre otros casos en su inicio Fidel Castro tampoco era comunista. Se fue volviendo comunista ya poder porque los soviéticos lo
le coquetearon. Pero a mí sí me interesaría un Pues tipo de cambios reales. ni siquiera fue porque los soviéticos le coquetearon, fue porque los americanos lo patearon primero. Y entonces a alguien se le tenía que pegar, porque entonces ¿a quién le iba a exportar? Si toda la economía dependía de Estados Unidos y Estados Unidos le cierra la puerta, él tiene que mirar a alguna otra parte. Y Y pues en empieza, ese contexto histórico, pues, pues el otro era la Unión Soviética y pues le tocó pegarse ahí, ¿sí? Y eso me lleva un poco al otro detalle que quería mencionar en esta discusión, que me parece muy relevante a propósito pues de las discusiones sobre política. Y es que normalmente cuando empieza estas discusiones sobre política, la gente salta con un ejemplo, ¿sí? Entonces, es que usted quiere que nos volvamos como Cuba, es que usted quiere que nos volvamos como Venezuela. claro, Entonces uno dice, bueno, por supuesto, pero entonces, por supuesto que no, ¿sí? por supuesto que Por no, supuesto podemos que ser no. como Lituania, Por por supuesto que primera. no, por supuesto que no, desde el punto de vista económico. Los problemas económicos que tienen esos países en particular, que es lo que la gente más, que es donde la gente más mete el dedo, pues, en la llaga, por supuesto que eso no es deseable, por supuesto que nadie quiere que lleguemos a eso, pero no se llega a eso simplemente por haber querido ser un Estado benefactor, se llega a eso por malas decisiones económicas, desde el punto de Claro. vista No, por de la teoría centralización de económica, poder. ¿sí? Por Pero centralización de poder. por centralización del poder, digamos, hay muchas, solo por mencionar una, en el caso de Cuba, me parece que fue un error apostarle al monocultivo, ¿sí? En su momento histórico, y por eso es que uno tiene que entender la historia, ¿sí? En su momento histórico, la decisión que tomaron los señores que estaban a cargo fue, metámosle a esto a producir caña de azúcar, a producir azúcar, ¿sí? A sembrar caña de azúcar y producir azúcar al máximo, y se fijaron unas metas Realizable. completamente ambiciosas para poder sobrevivir solamente del azúcar, ¿sí? Entonces, acabaron con todos los demás cultivos y eso hizo que dejaran de ser autosuficientes. Entonces, no podían vivir de azúcar, ¿sí? De azúcar, ron y tabaco, de eso no puede vivir la población. Y dejaron de producir cualquier otra cosa. Entonces, ellos mismos se ahogaron y pues tenían la teta del bloque comunista. Obviamente eso también, pues, en el momento en que cayó, eso se vino toda la estantería abajo. Pero no se pueden desconocer los logros en medicina, en deporte, en educación, en otras áreas, Y en muchas cosas. y sobre todo en valores, en los valores sociales, los valores de y te digo porque yo he estado allá y he tenido la oportunidad de hablar con la gente y de, digamos, un poco, porque la gente dice, ay, pero es que no se dan cuenta que sí, yo entiendo, la gente vive muy mal, ¿sí? Los problemas están ahí. Hay unos problemas muy graves, pero usted no tiene que ir hasta Cuba para ver ese tipo de problemas, ¿sí? No, pero ¿sabes qué me encanta, Gordo? Uh-huh. Bueno, por el hecho de uno vivir en Canadá, tienen la oportunidad maravillosa de encontrarse con mucha gente de muchos orígenes. Uh-huh. Ahora, en muchas partes también llegan turistas de todas partes y tal. Pero a mí me encanta cuando uno puede hablar en un grupo con cubanos, por ejemplo, cuando vos sos el único colombiano y vos hablas de cualquier tema y vos ves que hay un nivel alto, o sea, que hay un nivel de cultura. Me pasa lo mismo con argentinos, con alemanes o con chilenos, que el nivel de discusión es alto. O sea, vos tenés que dar la talla para meter la cucharada. Vos no podés ramplonadas que vemos en los tuiteros colombianos, incluyéndome, ¿cierto? O sea, nada de, porque entonces no te vas para Cuba mejor, entonces para lo que querés es positivo. O sea, sí, por supuesto. hay un nivel, hay un nivel. Y entonces, pero entonces te cierro la idea que estaba tratando de comentar, y es que la gente salta inmediatamente con estos ejemplos eh, para atacar el argumento de que podemos tener, o sea, simplemente estamos hablando, yo no estoy hablando de montar un estado como el de Stalin, pues, sí, o sea, no estoy hablando de ese tipo o sea, la Guerra Fría ya pasó, el No, y los experimento absolutismos soviético, eso ya pasó, pero eso no quiere decir que nos convierta en estalinistas
pedir que haya educación pública, No. que haya educación gratuita, que haya un acceso universal a la salud. Me parece que eso es una cuestión, a mí personalmente me parece inconcebible. Me parece que no tiene ninguna justificación que un país como Estados Unidos, que es un país, uno de los países, si no el más poderoso de la tierra y el más rico, gente se muera de hambre, niños Pero, mueran en la calle, eso no, y eso pasa, pero de pero eso la gente no habla, pero de eso la Estados gente no Unidos habla. es un país del tercer mundo en muchos índices. En muchas cosas, ¿sí? Muchísimos Entonces, índices es un ¿cómo país. uno puede justificar simplemente porque somos una nación poderosa, ¿sí? ¿Cómo se puede justificar algo así, ¿sí? ¿Cómo es posible que eso no indigne? ¿Cómo es posible que a la gente no le indigne que en Colombia hayan niños pidiendo plata en un semáforo? O sea, ¿cómo eso no indigna? Que hayan niños todavía en el siglo XXI Y no, trabajando en minas. no que indigne desde el punto de vista ético ni humanista. Ay, pobre gente, sí, obviamente, terrible. Pero yo creo que evidente un error del sistema. Por supuesto, pero entonces ahí es a donde yo quería llegar, y es que vos podés plantear unas ciertas políticas, pero el hecho de que haya habido un fracaso en cierto país no quiere decir que vos puedes generalizar y decir que es que eso hay que eso se extiende al resto del mundo, ¿sí? Importante. Ha habido muchas, por ejemplo, hablando del caso latinoamericano, ¿sí? Ha habido experiencias positivas con sus defectos, pero pues igual que con la derecha o con la izquierda, pues en cualquier sistema va a haber defectos. Pero me parece, por ejemplo, que lo que hizo Correa en Ecuador tuvo un impacto importante. Lo que hizo Pepe Mujica en Uruguay tuvo un impacto importante. Por supuesto que va a haber, habrá situaciones pues que la gente no comparta o que, pero no se volvieron un estado pues totalitario, ni la gente, ni hubo una se me fue la palabra, Sí, no llegaron a una diáspora era la palabra que estaba buscando, una empresarios, diáspora pues de uruguayos por el mundo, pues como está o al pasando hoy en día con contrario. Venezuela, por ejemplo, ¿sí? Me parece que Chile también tuvo su experiencia pues con la Bachelet, me parece que Bolivia tuvo su experiencia también Claro. con... Es que yo quería meter la cucharada gordo en Dale. esto, que a mí me parece que sería muy útil que en algún momento de la primaria o el bachillerato ejemplos fallidos y no fallidos de todos los sistemas de gobierno, que además hay muchísimos, no es derecha-izquierda, hay muchísimos, el panel es abiertísimo. Entonces a mí me gustaría mucho que nos mostraran cuándo la monarquía ha funcionado, qué condiciones ha habido cuando la monarquía funcionó o funciona, porque hay cosas, hay muchos países con monarquía todavía con cosas que me parece que están bien. Pero fíjate que con eso que estás mencionando ahí, me parece que no se puede ver simplemente funcionó o no funcionó. Por supuesto que ese sería un punto inicial, pero Sí. me parece que hay que profundizar en el contexto en el que funcionó, ¿sí? Claro, no, ¿y en qué porcentaje? Porque también, por ejemplo, el ejemplo que yo te quería, lo que yo te quería decir era, veamos qué y en qué momentos han tenido algunas políticas de izquierda que les ha funcionado. Y veamos cuáles no, porque mucha gente tiene la izquierda de Venezuela, Corea del Norte o ¿cuál es el otro? Cuba o... Cuba. Cuba, Venezuela, Corea del Norte es izquierda. Pero no, por ejemplo, ahora Portugal e Irlanda están con gobiernos de izquierda con excelentes cifras, números y satisfacción de la población. Y lo mismo con la derecha. Veamos dónde y cuándo ha funcionado y funciona los mercados libres o no, o con cuáles paliativos. Porque, por ejemplo, Haití es un país capitalista. Ese es un ejemplo perfecto. Países de África son capitalistas. Senegal es Y son un capitalista. fracaso total. O sea, el capitalismo no es un argumento suficiente. El capitalismo porque da plata. No, hay montones de ejemplos donde el capitalismo arruina países totalmente. Y Entonces, normalmente cuando la gente dice capitalismo, el ejemplo inmediato es Estados Unidos, mire esas carreteras y esos puentes y esos edificios tan grandes que tienen, y ¿sí? Estados En Unidos, cambio Cuba, mire eso como están de mal. claro. Pero Que no ven
pero no ven la gente que se muere de hambre en la calle en Estados Unidos, ni ven, por ejemplo, el nivel educativo que pueden tener muchos cubanos en Cuba con todas las limitaciones que tiene el Con todo esto país. del bloqueo, porque es que así como no estoy a favor de Lenin o Stalin y sus invasiones a República Checa y sus gulags, eso es inadmisible. O sea, para mí un régimen de partido único me parece que es inadmisible porque va a llevar a mostraba en la pirámide, un grupito de gente que decide todo en todos los aspectos. Y eso trae corrupción inevitablemente. Por supuesto, por Pero, supuesto. entonces, cuando la izquierda dice, es que vos sos marxista o stalinista, ¿cómo se te ocurre? Entonces, realmente vos qué, o sea, cuál sería tu punto ahí? Yo creo que uno como votante no le queda mucho margen de maniobra, pero lo que sí creo que sería lo importante para uno tener en cuenta es, más que gane el que me gusta, es garantizar la división de poderes. O sea, hemos visto a lo largo de la historia que sea con supuestas democracias, el abuso del poder, cuando el poder se monta, digamos el PRI en México. El PRI es una disfrazada de democracia, pero duró 70 años haciendo lo que le daba la gana y socavando las instituciones y tal. Entonces, yo creo que muy importantes que están hechas para mantener la división de poderes, para que el poder no esté completamente montado, que es el error que yo veo que en el que cayó Venezuela, no por el hecho de ser de izquierda necesariamente, pero sí por el hecho de ser absolutista. Que son la Fiscalía, la Contraloría, la Veeduría, todas esas IAs son muy importantes, mucho. Mismos que controlan a los que están en los ministerios, a los que están en las embajadas, a los que están en el Ejecutivo. Entonces, yo diría, sea cual sea el país en el que uno esté o en el que uno pueda votar, mi labor es tratar de mantener poderes y tratar de mantener la transparencia en los organismos de control. Si, digamos, si mi candidato, el candidato por el que yo, digamos, en un momento fue Chávez, bueno, pues si yo fuera venezolano, ponele, a mí me gustaba ir a Chávez, ponele, y yo quiero votar por él. Pero el Congreso es chavista, yo debería haber votado por oposición en el Congreso. O digamos en este momento en Colombia, digamos que yo soy uribista, a mí me gusta lo que él dice y tal, está muy bien, muy respetable, pero veo que todo el Congreso es mayoría uribista. Yo debería votar por oposición. No está bien que el Congreso sea del mismo partido absolutista total, que el presidente lo sea, pues obviamente su gabinete pues lo pone él, está bien que lo ponga, pero todos los organismos de control no pueden ser puestos por el presidente. Si los jueces, las Cortes Supremas, las Contralorías, las Fiscalías y todo empiezan a ser puestos por el que está en el poder, dar todas las brutalidades que sean. Entonces yo como ciudadano, a mí no me importa que gane el que yo, gané porque ganó el que yo voté. No, el ciudadano gana cuando hay división de poderes claras y organismos de control independientes. En cualquier otro escenario, el ciudadano pierde. Sí, es un ¿Sí? poco como si ganara mi equipo de fútbol porque compraron el árbitro, pues eso no podría, yo no podría celebrar eso porque pues no es de eso de lo que se trata. Se trata de que se gane, Pero en pero que ese se gane ejemplo, bien. pero en ese ejemplo simplemente es injusto, pero yo como hincha mi vida sigue igual. En Sí, pero cambio, como digamos, yo no ciudadano, debería apoyar eso, claro, pero es que hay mucha gente que sabe que el político que apoya es corrupto o ha hecho cosas non santas y aún así lo apoyan porque dicen, no, pero es que fulano salió con paramilitares. Bueno, pero era que había que acabar con la guerrilla. Bueno, pero entonces, ¿cómo así? Yo no puedo defender la ilegalidad de un lado y quejarme de la ilegalidad del otro lado, ¿sí? sobre todo Entonces que no en puede. el caso colombiano, ¿no te parece muy gracioso que la gente supuestamente da por hecho que alguien apoya a la guerrilla porque antiguerrilla, digamos? No, pero pues digamos que eso sí es un sofisma, simplemente. Eso no es Sí, más que un total. sofisma. O Pero sea, yo creo que en ese colombiana lo que habría que ver es cuáles son las condiciones que crean a la guerrilla y cuáles son las condiciones que la mantienen. Porque es que una
esa guerrilla no se creó sola, no Pero se yo creó insisto en contigo. que, si uno quiere sostener una discusión de izquierdas y derechas, cuando uno defiende una discusión de izquierdas y derechas, está defendiendo el, el, el qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Entonces, digamos que ese era el otro planteamiento que me faltaba hacer, y es, como sociedad nosotros debemos saber qué queremos, ¿sí? Por ahí deberíamos empezar. Y esa debería ser la educación política que todos recibamos y que vos mencionabas ahora. Yo estoy de acuerdo en que debería haber una materia en el colegio que se llamara, o en la escuela, o a lo largo de nuestra educación, pero empezando en la primaria, que sea educación política. Pero educación política no quiere decir vote por fulano o vote por sultano, ¿sí? Educación política es entender cómo funciona el país, cómo funcionan las reglas, cómo funciona la democracia, qué es la constitución, ¿Y qué cómo son las funciona cortes, qué hacen las el país? cortes, qué hace Fíjate, el Pablo, que Senado, qué hace la Cámara, qué hace un presidente, yo te digo, yo personalmente tengo esas conversaciones con mi hija de 7, 8 años. Ella me pregunta, pero ¿cómo así que el primer ministro, qué es eso? ¿Qué hace un primer ministro? ¿Sí? Entonces yo empiezo Pablo, a... que cuando yo estaba en la universidad, Ajá, había en ciertas materias optativas que eran ajá, obligatorias tomar alguna. sí, claro. Y yo escogí una que se llamaba Religión en la Cultura, Uh-huh. porque el tema religioso siempre me ha gustado mucho. Pero, grata sorpresa, el profesor se llamaba Jorman Carvajal, un gran profesor, que le mando un saludo, quien quita que algún día vea, gran profesor, excelente profesor, fue para mí una materia importantísima, porque era la primera vez en la vida que yo veía una materia donde yo no es la religión que te quiero meter, sino historia de las religiones, puntos de vista religiosos en la historia del hombre. Y eso a mí me voló la cabeza. Y el man lo trataba con un respeto y una seriedad de, no vamos a ver a Zeus, Atenea y Poseidón con la visión del que la ve hoy. Ay, los que creían en Zeus, Atenea y Poseidón, no. Sino, si yo soy un habitante de Atenas del año 430 antes de Cristo, la seriedad y la validez a eso. O sea, un griego del año 430 en Atenas puede mostrar el cristianismo y lo va a ver como una mitología completamente traída. En cambio, le va a parecer muy lógico lo que él cree y piensa. Entonces, con ese punto de vista nos daba la clase este man. Nos mostró todas las religiones del mundo y los sistemas de pensamiento religiosos que cada creyente en su época y en su ubicación geográfica tenía. Ahí es donde yo creo que debería estar por el mundo. O sea, Sí, no, a mí, muestra qué creía cada gobierno y qué cree hoy. No es lo mismo una monarquía parlamentaria holandesa hoy o que el gobierno de Canadá o cómo funciona eso. sí, a mí me parece que son simplemente formas de hacer las cosas. Pero entonces, por eso yo te decía ahora que es importante que como sociedad nosotros definamos qué es lo que queremos, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que nos gustan de nuestra sociedad? ¿Sí? O cuáles quisiéramos que fueran los valores de nuestra sociedad, ¿sí? Y a partir de ahí, uno empieza a decir, bueno, ese es el qué, eso es lo que qué queremos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros como país queremos tener independencia energética. Digamos, eso es un objetivo. Y como país, todos vamos por ese objetivo. Vamos a conseguir una independencia energética. Pero luego entonces viene la discusión sobre el cómo lo vamos a conseguir. Entonces lo vamos a conseguir a partir de la extracción de carbón, energías fósiles, etcétera, o vamos a conseguirlo a partir de la migración hacia energías limpias. Esa es una discusión válida. Yo pienso que la gente, si la gente tuviera solamente esa discusión, en ese sentido no se matarían por política, ¿sí? Claro. Porque esa discusión necesita que la gente se eduque, piense y discuta con argumentos. Pero las discusiones políticas por las que la gente se mata son si vos sos guerrillero y el otro es paramilitar y el otro es mamerto y el otro es... Y eso realmente no dice nada. Entonces, después de que vos sabés el cómo lo vamos a hacer, entonces ahí es donde yo digo que entran los partidos, ¿sí? Ahí es donde los partidos deben decir, bueno, este partido defiende esta postura, este partido defiende esta postura.
Entonces vos como elector decís, bueno, yo me voy por aquí. Ahora, después de que ya tenés claro cómo es que queremos llegar a nuestro objetivo, entonces vamos a decidir quién es el que se va a ocupar de implementar esas políticas. Y ¿Quién entonces va a manejar? ahí ya se elige al gobernante. Rubén Blades. Alguien Es, tiene que manejar el bus. exacto. Entonces, ese, como decía Garzón, ¿quién es el que va, Jaime Garzón? ¿Quién va a ser el mayordomo de la finca? ¿Sí? Entonces, ahí elegimos a ese. Pero nosotros en las sociedades modernas, en la mayoría, pues, y yo sé que Colombia no es el único caso, pues esto pasa en todo el mundo, eh, lo hacemos es al revés. La gente no sabe ni qué quiere, ni sabe cómo lo van a hacer, pero todos salen como hooligans a apoyar al quién, ¿sí? Entonces todos salen a elegir al mayordomo, pero nadie sabe cuántas gallinas tiene, nadie sabe cuántos huevos ponen las gallinas, nadie sabe si la finca tiene marranos, nadie sabe nada de la finca, ni saben cómo quieren manejar la finca. Pero todos se matan por definir quién es el mayordomo que se va a ocupar de la finca. Entonces me parece que ahí hace mucha falta cultura y educación política de la gente. Sí, es que da tristeza ver la política que se hace cuando están en elecciones. Es de un nivel de infantilismo que yo digo, esta gente nos toma por imbéciles, realmente por niños muy, muy pequeños. Y cuando yo veo que la gente compra eso que se le da como publicidad política, yo digo, no puede ser que gente con niveles altos en muchos aspectos en política sea tan analfabeta. Porque a mí me parece que está muy bien posiciones de izquierda, de derecha, de control del Estado alto o menos, de ser, pues aquí es el momento, yo creo que deberíamos el libro de por qué fracasan los países y de Marx y de Hayek y de Friedman y Keynes, porque yo creo que se puede ser un defensor de Adam Smith. Está muy bien. Una persona que supuestamente quiera un mayor o un cierto socialismo, no es un enemigo total de Adam Smith tampoco. No, pues es que lo que planteaba Adam Smith era una genialidad. Y si ves lo que planteaba Marx, pues era otra genialidad, Otra ¿sí? genialidad. Es Dos decir, genios, cada uno ha planteado genialidades, digamos, en la teoría sí. son grandes genialidades, pero esto es un poco, pero digamos, para usar otro símil, me parece que sucede como lo que sucede en la casa con los hijos, ¿sí? Entonces, hay muchos libros de psicólogos muy avesados en el tema de la crianza de los muchachos. Que mientras usted está calmado, usted hace lo que dice el psicólogo. Exacto, usted sigue lo que el psicólogo dice, ¿sí? Pero cuando ya el niño le hace la pataleta y se tira al piso y usted acaba de llegar del trabajo y entonces y ya está Claro. asado pues y no Yo me quiere saber, entonces sorprendí, ya es... yo me sorprendí una vez con mi hija adolescente haciendo este show que muchísimo, pero lo voy a exorcizar como una catarsis aquí. Mi hija es una persona bastante inteligente, con la que se puede polemizar y tal fuertemente. Pero hubo un momento en el que, como todo adolescente, está por decir no porque no. Y ya, y diga uno lo que diga, porque sí, porque yo soy la Porque hay que hija. desafiar al poder. Claro. Y llegó un punto en que yo le dije, ya, porque yo soy el papá y... y está muy mal, está muy mal. Pero ahí en ese momento es donde entra la cosa fuerte, porque en un momento de votación la gente vota es porque, hijo de pucha, no vota pensando, no vota analizando. Pues fíjate que a veces, para seguir con ese símil del hogar, cuando yo le explico a mi hija esos temas, trato de ponerlo en términos del hogar y a veces, digamos, no solamente con mi hija, sino con otras personas, con adultos, yo trato de utilizar el símil del hogar porque me parece que es como debería funcionar una familia, es decir, perdón, como debería funcionar un Estado. Es decir, eh, inicialmente hablábamos de que la plata no lo era todo. Me parece que en un hogar la plata no lo es todo, ¿sí? La plata Porque no quiere la decir plata es que una sea desdeñable. herramienta.
Exacto, no quiere decir que no queremos, es decir, No quiere hace decir que la falta tener odiemos. plata para poder implementar muchas de las políticas que queremos implementar como padres. Entonces, si queremos que el niño vaya a clases de piano y si queremos que el niño tenga una buena, vaya a una buena escuela y si queremos que el niño viaje, en fin, una cantidad de cosas, pues todo eso necesita plata. Entonces se necesita, pero es una herramienta. Y de nada servirían todas esas cosas si en el hogar no hay valores. No hay valores como el Bueno, pero es respeto, que, bueno, gordo, el, ahí ya me sacas la lengua. Ahí me sacas la lengua porque yo creo que en todos los hogares del mundo hay valores. Lo que pasa es por que los supuesto, es valores qué difieren valores. de uno a otro, qué es valioso y qué no. Por Exacto, ejemplo, ¿cuáles son los valores que defendemos? en una casa bastante cercana, yo escuché una vez una mamá regañando a su hijo diciendo, es que usted no ve que eso vale plata, no lo dañe, eso vale plata. Y eso me dejó pensando un buen rato, porque yo dije, sí, está bien, vale plata, es valiosa, pero el mensaje que le queda al niño con esa frase es muy peligroso, porque es lo que vale plata y no es así. La plata está muy bien, lo que vale plata está muy bien, hay que respetarlo, es el trabajo de alguien, está muy bien, pero yo no le puedo decir a mí plata, por lo tanto es valioso, porque él mismo lo que va a entender es lo que no es comprable con plata no vale nada. Uh -huh. Entonces, Digamos que que no me quisiera desviar del tema, ¿sí? dale, Pero yo trato cuando hablo cuando utilizo ese argumento, pues, de no dañar las cosas, normalmente lo que yo utilizo es, las cosas cuestan, ¿sí? claro, es el trabajo de Hay alguien, es un la visión costo de detrás de alguien, las cosas, no la es la imaginación. plata que vale, es que conseguir Entonces, las cosas cuesta. Entonces no podemos destruir, hay que construir y cuidar lo construido y no destruir. Entonces las cosas hay que cuidarlas, no por el valor del dinero, sino por el respeto de que las cosas se deben cuidar. Ahora, volviendo otra vez a nuestro tema pues, político y siguiendo con el símil de la familia, me parece que, por ejemplo, yo veo estados donde los adultos mayores, por ejemplo, no son tenidos, no son considerados un elemento fundamental de la sociedad, mientras que hay otros en los que sí. Entonces, a eso me que lo refiero yo son, por los valores. A eso que me lo refiero son. yo por los valores. No es simplemente una cuestión de hacer. ¿Cómo así que tenemos un país que hace mucha plata, pero que tira a los ancianos a la calle? No, yo prefiero hacer un poco menos de plata, ¿sí? Pero cuidar a nuestros ancianos, cuidar a los niños. Yo creo que Pero no es son una cuestión enemigas las dos social. visiones, no son enemigas las dos visiones. El asunto es que tendríamos que ir es a qué queremos creer personas. O sea, digamos que yo tengo un hijo, un nieto. Yo quiero que esa persona, supongamos que yo algún día o una nieta, a mí me encantaría en mi lecho de muerte ver que esa persona tiene un desarrollo integral. Uh -huh. O sea, que no corta una cosa para quedarse con otra, sino que quiere el crecimiento actual, en lo iniciático, en lo físico, en lo económico, en las relaciones. O sea, yo quiero que ese nieto mío tenga gratificantes, amistades, parejas, novias, novios, amantes, lo que esa persona, viajes, mentalidad, o sea, que abarque todas las religiones que pueda, todos los caminos iniciáticos posibles, que aproveche la venida de este planeta, que le saque jugo en todos los caminos y las direcciones que pueda. Entonces, no es solamente que tenga plata, claro, buenísimo, me gustaría que tenga mucha plata, está muy bien que tenga mucha plata, pero me interesa que tenga amistades profundas, fuertes, me interesa que si tiene alguna relación de pareja, sea fuerte, significativa, que si tiene un amante o un amante en algún momento, sea algo que le deje huella. Si es ilícita, que no puede publicar al mundo, que lo viva en secreto, pero que le aporte. ¿Sí me entendés lo que te quiero decir? Sí, claro. O sea, que en todos los aspectos
edificante, que su venida a este planeta cuente. En todos sus aspectos, cuente la venida. Decía Jack en Titanic. Haz que cuente, haz que cuente. Pues mira, a mí me parece que los estados, digamos, esa es mi visión de lo que debería ser un estado. Y lo que debería ser un gobierno, el gobierno de un estado debería trabajar para que todos sus ciudadanos caminen hacia la felicidad. Ese para mí Como debería ser el objetivo. O sea, si yo puedo cerrar esta charla con una reflexión, esa sería mi reflexión. Los gobiernos están para asegurarse que los ciudadanos del Estado pueden ir rumbo hacia la felicidad. Y eso quiere decir hacia el desarrollo integral. que se puedan desarrollar integralmente, que las oportunidades estén dadas. No es que el gobierno le regale nada a nadie, que es otro de los argumentos que la gente utiliza pues para desacreditar o para simplemente atacar los otros argumentos. No estoy hablando de que el Estado regale nada. Estoy hablando de que el regalo dé las condiciones para que las personas se puedan desarrollar integralmente en camino hacia la felicidad. Es decir, que tengan sus necesidades básicas satisfechas, que la gente no se muera de hambre. Es tan simple como eso. Que la gente tenga acceso a salud, sin morirse esperando que haya que le den una cita en la EPS, ¿sí? Sobre todo cuando los países, porque en la mayoría de los casos los países lo pueden hacer. Claro. Simplemente no lo hacen por decisión política. No es porque no tengan plata, no es porque no hayan recursos, no es nada de eso. Es un problema de política, de corrupción. Los recursos están, pero se los roban, etc. Hay una frase en el libro de por qué fracasan los países, que lo recomiendo a todo el que me deja recomendar. A todo el que me da el espacio se lo recomiendo, me parece buenísimo. De Moglu y Robinson, que dice, si un país es pobre, es porque decidió que lo fuera. O sea, hay gente que está ahí, sea sus propios gobernantes o porque hay de otros países externos que lo presionan, que deciden que ese país sea pobre. No es porque los gobernantes hagan posible, pero su ignorancia no les permita hacer algo diferente. No, hay una decisión deliberada de generar pobreza. Para beneficio de alguien más. Claro, alguien cree que tener privilegios es mejor que tener igualdades. Por supuesto. Yo personalmente creo que más bien no está nada de mal que los otros lo estén. ¿Cierto? Entonces, para cerrar ya la discusión, Benny, lamentablemente se nos acaba. Pues corto. La discusión es muy interesante. Yo me he divertido en a mí me encanta más o menos que acabamos de pasar. Pero ya para cerrar, ¿cuál sería tu reflexión final a partir de todo lo que ya hemos discutido? Bueno, pues ve. ¿Cómo cerrarías en unas pocas frases esta discusión sobre izquierda, derecha, la política, el papel de la política en los ciudadanos? Tengo dos cosas para decir extras de lo que ya hemos dicho. Una es que me parece una completa genialidad que Marx le haya puesto a su libro el nombre de El Capital. O sea, yo creo que el tipo nos estaba dando una clave de no le ponemos todo el poder a el capital, porque el capital va a terminar gobernando y va a terminar dictando qué se hace y qué no se hace. No es que el capital esté mal, crear capital esté mal, no, seamos lo rico que queramos, está muy bien. El problema es cuando ya los países, los gobiernos, todas las entidades empiezan a estar a pro del capital o nada. Eso es una cosa. Y otra, ya que el Benny de 16 años está viendo este programa de YouTube con todo el pelo increíblemente, espero que no se haya avergonzado mucho de lo que yo he dicho aquí hoy. Y creo que es mejor que cortemos antes de que yo empiece a bailar el jarabe. Estos cócteles que me he tomado están llenos de absintha que tienen un porcentaje de alcohol altísimo.
Bueno, sí, mi reflexión, mi reflexión final sería simplemente que tenemos que, digamos, yo ya mencioné la parte de la felicidad. Me parece que la búsqueda de la felicidad, pues suena un poco, para algunos puede sonar un poco eh, irreal o puede sonar un poco utópico, pero no me parece que sea el caso. Me parece que ese realmente debería ser el sentido de la vida, ¿sí? Eh, por supuesto, con todas las dificultades que eso conlleva, ¿sí? Con todo Sabes el que yo esfuerzo que eso concuerdo, conlleva, etcétera. yo creo que la búsqueda de la felicidad está un poco, pero al mismo tiempo creo que ¿Está un no es poco un qué? compromiso. Está un poco sobrevaluada. O sea, como si Ok. ser feliz no fuera todo. Y yo creo que no, más de ahí. Está la iniciación, está... Hay mucho más de la felicidad para arriba, hay mucho más. Pero es que Pero es un excelente buen comienzo. para mí la felicidad no es un destino. Para mí la felicidad es un camino, Es un ¿sí? vagón. Para mí es un camino, Sí, sí, ¿sí? sí. Es esta construcción diaria, cada minuto, esta discusión que estamos teniendo aquí. A mí me llena de felicidad. Soy feliz en este rato que estamos acá discutiendo sobre este tema, ¿sí? Eso para mí es lo que debería marcar, y en eso pues yo estoy muy en sintonía con Pepe Mujica, de hecho que fue en sus discursos, es un tema que él menciona muy a menudo, y es esa búsqueda de la felicidad. Eso me parece que es importante, y por otro lado, me parece también importante resaltar estos espacios. Es decir, si yo tuviera que hablarle al Ebleb de 16 años, ¿sí? Que también era gordo, entonces también sería el gordo a los 16 años, yo le diría que siga buscando generar estos espacios y estas conversaciones. Me parece que la mesa de la casa es uno de los espacios para discusiones políticas, de los mejores espacios para tener discusiones sobre política. Cuando yo me reúno con amigos, a muchos les fastidia, desafortunadamente, pero a muchos les gusta y yo a veces trato de iniciar la discusión porque me parece que no porque quiera ganar eh, un debate, ¿sí? Sino porque me interesa compartir, me interesa que la gente hable Claro. sobre el tema, porque es hablando sobre el tema que todos aprendemos y todos como sociedad, vuelvo al tema de la familia, como cuando uno se sienta en la mesa y pregunta cómo le fue y qué es lo que piensa y qué quiere para el futuro y cuál es su plan y le pregunta a un hijo o a una hija cuál es su plan para el futuro, etcétera. De la misma forma, como sociedad debemos tener ese tipo de discusiones entre los amigos sin que eso se tenga que convertir en un motivo para terminar las amistades, ¿sí? No, no. Tienen que generarse estos espacios donde la gente pueda hablar tranquilamente, libremente sobre lo que piensa sin temor a ser señalada o a ser estigmatizada por pensar de una o de otra manera. Entonces, Qué me decís, gordo, cuando uno ve, cuando su hija o su hijo empieza a dar señales de una tremenda inteligencia? Todos los hijos, los niños son supremamente inteligentes, pero sobre cuando todo cuando son los de uno. ¿verdad? No, pero también hay veces que dan posiciones que a vos no se te hubiera ocurrido. Sí, por Es muy supuesto. normal uno creerse muy inteligente, eso lo compartimos todos, los seres humanos de la Tierra. Todos nos creemos la gran cosa y todos nos creemos inteligentes y supertesos, pero los hijos nos ponen en nuestro sitio a veces tan bonito. Y eso es un sentimiento, ese sentimiento de sentirse humillado y apabullado por un hijo y al mismo tiempo sentirse orgulloso de algo tuve yo a ver que he visto para Ahí sí son de uno. De hecho, ese va a ser un tema para uno de los próximos debates. Ya está ahí ya está ahí en fila de espera y es el tema precisamente de los hijos, de la crianza de los hijos. O sea que ese datico ahí tenerlo listo Ah, bueno, para ese como yo debate. tengo a la mejor hija posible, entonces soy la persona. No. Las mejores son las mías. Pero bueno, terminemos este debate, Blech.
Bueno, Beni, muchísimas gracias, hermano, por este rato. Muchísimas hermano. gracias por esta charla. Espero que la gente que nos escuchó la haya disfrutado. Por supuesto que siga la interacción, que dejen mensajes, que nos sigan apoyando. La gente que nos ha llamado, que nos ha hecho sugerencias, que nos ha hecho comentarios edificantes, constructivos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todo el mundo. Y muchas gracias y un abrazo, Beni. Hasta la próxima. A vos, gordo, la he pasado muy bien y gracias por abrir este espacio, hermano. Gracias, hombre. Que estés bien. Chao.